Diga, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, quiero hacer una presentación, porque ya que estamos saliendo en redes sociales, quiero dar la bienvenida a las personas que se vayan conectando, quiero dar la bienvenida a los hermanos y las hermanas de la iglesia que se van a conectar ahora juntamente con nosotros. Y bueno, para que tome esto contexto, voy a hacer una presentación, luego se estarán presentando mis hermanos y así pues podremos tener conocimiento de lo que queremos hacer, de quién somos y que ustedes se unan con nosotros para que puedan aportar y puedan también recibir la bendición que podemos ser los unos para los otros a través de estos medios de redes sociales. Amén. Yo soy el pastor Rafael Cano, soy pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Panes y Peces, aquí en Madrid, en la calle Alejandro Sánchez número 69. Llevamos aquí 14 años, con el ministerio llevamos 12 años y medio, 15 años y medio. Yo llevo como pastor, pastoreando la iglesia. Este 3 de noviembre hacemos 12 años pastoreando de continuo la iglesia. Y bueno, como todos los pastores que tenemos la debilidad de ser simples mortales, con nuestros altos, con nuestros bajos, con nuestros tiempos de mucha bendición, con nuestros tiempos de prueba, como cualquier otro que nos puede escuchar desde los medios. Decirles que estamos teniendo nuestros cultos 2 días a la semana, jueves y domingos a las 7:30 de la tarde. Empezamos 7:30, damos 15 minutos de misericordia. Y bueno, después de un tiempo que hemos estado sin estar en las redes sociales, sin emitir algún punto en directo, pues queremos comenzar de nuevo a poner nuestro granito de arena y, cómo no, pues poder aportar lo que Dios pone en nuestros corazones, lo que Dios pone en nuestras vidas, conjuntamente los unos con los otros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para aquellos hermanos y hermanas que necesitan pues también de ser bendecidos y, como no, para aquellas vidas que a lo mejor todavía no han tenido ese encuentro o esa posibilidad de haber conocido al Señor o haber conocido lo que la obra del Señor expone y muestra y ofrece, para que puedan tomar una decisión y caminar como un día nosotros tomemos esa decisión y empecemos a caminar con Cristo. Así que antes de decirles qué es lo que vamos a hacer, que vamos a hacer un programa para explicarles el tema que vamos a tocar, me gustaría que mis hermanos, empezando de mi izquierda, se presentaran y luego mi hermano que está a la derecha hiciera también lo mismo. Amén. Bueno, pues yo soy vuestro hermano César Barrul, miembro de la Iglesia Panes y Peces. Llevo un par de años aquí, la verdad que estoy muy contento, estoy muy dichoso. Y en esta noche Dios nos da el privilegio de hacer este programa para aquellas personas que todavía están lejos de Dios y que necesitan tener un encuentro con Él, o aquellas personas que todavía necesitan recapacitar y volver en sí y tener un encuentro personal con el Señor. Soy vuestro hermano César, por misericordia de Dios me deja pertenecer al Ministerio de Alabanza y vamos a empezar este programa con mucho cariño y muy contento y muy dichoso de estar en esta noche aquí. Y os dejo con nuestro hermano que se presente y que Dios les bendiga mucho. Amén. Sí, mi nombre es Joandri García, soy miembro también de la Iglesia Panes y Peces y es un privilegio y un honor para mí que el Señor me ha permitido estar aquí para también ser de apoyo a aquellas personas que están apartadas, que no conocen al Señor, dejándonos usar como instrumento en sus manos para alcanzar las vidas que necesitan mucho. Amén. Bueno, como es el primero que vamos a hacer de muchos, pues estamos viendo, están viendo que estamos interactuando con el teléfono, mandando los enlaces, poniendo el enlace para que también desde nuestro estado de WhatsApp pueda haber personas que se unan a lo que estamos haciendo. Y bueno, también están viendo de que a mi izquierda pues se le ve un poquito más y nosotros utilizamos con mucho espacio. Nuestro hermano Joandri apenas sale un poquito, acércate un poquito más al fuego para que se te vea, hermano. Y bueno, son los típicos cosas que hay que corregir para ir creciendo y ir a una madurez. En esto también consiste lo que nosotros vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es de suma importancia y es: hemos olvidado la autocrítica a nivel personal para nuestra vida espiritual. Y como pregunta, enlazando el tema, lo vamos a llevar un poquito más allá. También hemos
abandonado la autocrítica a nivel colectivo, como iglesia, porque creo que la autocrítica no tiene que ser algo destructivo ni algo maligno, como la gente dice, porque una cosa es la crítica para dañar, acusar, para mentir o para maljuzgar algo que no nos corresponde a nosotros, y otra cosa es tener autocrítica para que nosotros podamos llevar un camino de crecimiento, de madurez, en definitivas cuentas, para poder transformarnos por nuestra propia exigencia a la medida de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que eso a nivel personal es imprescindible, y a nivel colectivo, eclesiásticamente hablando, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, para poder aportar, no para acusar y mucho menos para imponer, sino a través del camino del amor, del respeto y de la palabra del Señor, poder siempre aportar aquellas cosas que nos llevan, o aquellas sugerencias que nos llevan a tener una imagen, una personalidad como iglesia, como colectivo, como cuerpo de Cristo, semejante a la iglesia que Dios ama y que Dios tiene sus delimitaciones, tiene su propio diseño dentro de la palabra del Señor. Y creo que eso también lo hemos abandonado. Así que dicho esto, yo voy a coger un texto, ¿vale? Y luego pues me gustaría que nuestro hermano Joandri estuviera haciendo una oración, presentando todas las cosas y entregándonos en las manos del Espíritu Santo en esta noche, para poder bendecirles. Y después de orar, mi hermano, pues te voy a pedir a ti, César, que cojas un tiempo de alabanza, unos minutos, y luego estaremos tocando este tema que es la autocrítica espiritual a nivel personal y a nivel eclesiástico. Te dejo con este texto, que es 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, en el cual dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, y que nos probemos a nosotros mismos. Así que eso es una forma de autocrítica que nos lleva a ver nuestro estado espiritual. Así que dejamos ese texto, ya hemos puesto el contexto, hemos puesto la plataforma para continuar con el programa. Así que, hermano Joandri, por favor, bendícenos con esa oración y nos unimos todos a ella en el nombre de Jesús. Padre amado y celestial, que moras en los cielos, Te adoramos, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu te misericordia. exaltamos. No hay nadie. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Dios eterno. Por favor. Te damos gracias, Señor, infinitamente, y te pedimos, oh Espíritu Santo, que seas tú guiándonos en esta tarde con poder, que todo lo que aquí va a acontecer, Por favor. sea guiado por ti, Dios eterno. Te damos gracias. Mira aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, Padre Santo. Toca sus corazones. Si hay alguno, Señor, que está afligido, cansado, te rogamos, oh Espíritu Santo, que seas tú llenando sus corazones y su vida de gozo, Dios eterno. Te damos gracias en esta tarde por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te adoramos a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete con poder y gloria en este lugar, papá. Tú nos ayudes, Señor, a esas personas que necesitan de ti poder alcanzarlas, mi Rey, en esta noche. Despertarme en la mañana y que seas tú el que me acompaña. Sentir la brisa en mi ventana, como acaricia mi cara, y saber que eres tú.
Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes para siempre aquí a vivir. Escuchar las risas en mi casa, pues las llenas de alegría y de armonía de vivir. No hay nadie como tú, Señor. Ven a mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Tú la llenas de luz, se va la oscuridad y habita en mi casa. Me levantaré aunque sea de madrugada, me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. Sé, Señor Jesús, que están sucios algunos rincones, pero te pido que tú me perdones. Ahora no voy a limpiar. Levanta tus manos y dile: ven a mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Solo tú, Señor, tú la llenas de luz, se va la oscuridad y habitas en mi casa. Gracias, Señor, porque me dejas adorar. Gracias, Señor. Qué ambiente más bonito y precioso hay en este lugar. Espero que ustedes también estén siendo bendecidos. Y bueno, decirles de que, tocando el tema y profundizando un poco más, quiero decirles que la autocrítica bíblicamente no es algo que nos dañe y nos haga legalistas y nos lleve a acusar a unos y a otros. No, eso es una forma equivocada de hacer autocrítica. La autocrítica no es compararte con los demás. La autocrítica es examinarte a ti mismo. Es como un espejo espiritual donde nosotros vemos reflejado en nuestra propia vida que llevamos en esa relación con Dios y con el prójimo. Con Dios y con el prójimo. No solamente con el prójimo en el cual nos encontramos en la iglesia como hermanos en Cristo y tenemos nuestro rol social. No. También con aquel que no conoce a Cristo, no es nuestro hermano en el espíritu, ni pertenece a la familia de la fe, pero también tenemos que tener con él una forma de relacionarnos, la cual está dentro de los parámetros que demanda el Señor. Así que la autocrítica es examinarnos a nosotros mismos y llevarnos a la corrección de nuestros errores, a la corrección de aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que tienen que ser corregidas en nuestra vida espiritual, y no fijarnos en aquellas cosas que otros hermanos, otras hermanas pues tienen que corregir para acusar o poner el dedo de una forma que puede dañar, porque no utilizamos ni el amor ni la misericordia, mucho menos contemplarnos a nosotros mismos como mayores pecadores que ellos. ¿Qué piensas tú de eso, Johanny? Amén, sí, tenemos el ejemplo de Cristo. Aleluya. Qué mejor ejemplo que el del Hijo, que predicaba con el ejemplo. Pues muchas veces, como decía el pastor, que sí, que nos centramos más en señalar, en ver los errores de los demás, y no sabemos corregir. No sabemos corregir con amor, sino muchas veces el ego, porque muchas veces nos centramos en que somos presentes, que somos los que estamos bien, y no nos examinamos. Estamos más pendientes de nosotros hermanos, de ver las situaciones que tengan, su comportamiento, y como se dice, nos volvemos fariseos. Sí, nos volvemos fariseos y señalamos. Amén.
Como yo estaba hablando con el hermano César antes, hay un texto, ¿vale? Que te voy a dejar, te lo voy a dejar votando. Hay un texto que pone en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: no menospreciéis, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, corrige como un padre a su querido hijo. ¿Cuál es la forma principal de hacer autocrítica? De practicar la autocrítica a nivel personal. ¿Cuál sería el principal aspecto para hacer autocrítica? La palabra de Dios. En la palabra del Señor, Dios nos da los parámetros, nos da las enseñanzas, nos da las cosas acertadas, nos da las cosas que hay que corregir, cómo corregirlas y las herramientas para ello. Y a través de la palabra es como nosotros vamos a ver algo en nosotros que tenemos que corregir, que nos va a llevar a esa madurez. Y creo de que la palabra nos lleva a discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en nosotros, pero cuando no es así, César, nos lleva a tener una visión distorsionada de dónde estamos, con quién estamos, qué es lo que tenemos que cambiar, quiénes somos. ¿Qué piensas de eso? Amén. Cuando estamos confundidos, porque muchas veces cuando creemos que estamos viendo luz y estamos siendo deslumbrados, y el que es deslumbrado pues no sabe bien dónde va. Pero cuando realmente reconoces el error o la debilidad que te lleva a ese fracaso y te desprendes de él, después del desierto siempre viene la calma. Y como me está diciendo el hermano Johandri, muchas veces nuestro ego nos lleva a enaltecernos tanto que nos llega a confundir. Hablaba con los hermanos antes de empezar que el hijo pródigo estaba confundido, estaba enaltecido, tenía el ego muy subido y le dijo a su papá: dame lo que me corresponde, que yo aquí no hago nada. Y todos sabemos que cuando se fue de la casa del padre, cometió todo lo que cometió, y cuando estaba entre vil cerdos y comiendo algarrobas, dice la palabra en Lucas 15, 17 y 18, dice, cuando se da cuenta, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí carezco de hambre? Cuando se da cuenta de que en la casa del padre tiene el pan, reconoce su error, reconoce su fracaso, vuelve en sí. Porque cuando tú vuelves en sí, reconoces tu error, recapacitas, reaccionas, y cuando reaccionas, tomas en dirigirte a la casa del Padre. Y le dice: me levantaré, iré a la casa de mi Padre, y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando este joven o este hermano estaba confundido, no le importó la decisión que tomó, no le importó su padre, no le importó su madre, no le importó nadie, solamente se preocupaba por él y por él y por él. Eso es el ego, ser egoísta, preocuparte por ti mismo y no tomar decisiones erróneas. Pero cuando tú llegas a la autocrítica, desde el desierto, desde entre cerdos, dices: me levantaré, iré a la casa de mi padre, le pediré perdón, porque ahí hay abundancia de pan. Y eso es lo que yo entiendo, lo que es separar el ego personal a la autocrítica, reconocer, actuar y quitarnos esa confusión que tenemos en la mente. Mira, de lo que estabas hablando yo pensaba, mira, hoy he tenido una conversación con un hermano que lleva bastantes años en el Evangelio y hablábamos y le sacaba que íbamos a hacer este programa, y él me comentaba y me decía: es que realmente hemos perdido el temor, porque la falta de autocrítica viene por la falta de temor. La pérdida de temor nos lleva a ser
nos lleva a tener una desconsideración y nos lleva a aparcar la autocrítica personal para tener esa conciencia sensible de decir, no, esto no lo puedo hacer, no, esto no me conviene, no, esto no le agradaría a Dios, no, esto no es conforme a la palabra. Y claro, cuando se pierde ese temor, perdemos la autocrítica para, como he dicho, que sea el espejo a través de la palabra y podamos ser agradables al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pierdes eso te pasa como al hijo pródigo. No disciernes dónde estás, no disciernes el valor y la calidad del Padre que nos adopta y nos abraza como hijos. Dice que estuvo entre cerdos, y no solamente entre cerdos, se alimentó de algarrobas, es decir, cualquier lugar le valía, porque pasó por muchos lugares hasta que llegó a ese punto de suma bajeza, porque la autocrítica te lleva a eso, a que todo sirve, todo vale, pierdes el temor y al final el mayor perjudicado eres tú. Pero damos gracias a Dios que Dios tiene algo con nosotros que nos da la oportunidad de que, cayendo en sí, nos veamos en un momento, en un instante, como una persona que ha sido, digámoslo así, vestido como con galas, con vestidos importantes, y de repente pasa por un proceso que se mancha, se desgarra las vestiduras, ha pasado un proceso de deterioro porque no ha sabido ser autocrítico y mirarse en el espejo, y de repente el Espíritu Santo nos pone un espejo en un momento y sabemos discernir la diferencia, el cambio. Y entonces llegamos a ser autocríticos y decir, como dijo este joven, volveré a la casa de mi padre, porque ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Y dice, iré y le diré, he pecado. Primera confesión, autocrítico. No, yo soy el culpable, he pecado. Y no he pecado solamente contra mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, he pecado, he hecho las cosas mal en relación a lo divino, celestial, a lo que es relacionado con el cielo, y he hecho las cosas mal relacionado con la relación y la posición que yo tengo como hijo hacia mi padre. Por lo tanto, reconozco que he hecho mal, me arrepiento, porque cambio de sentido, dejo el lugar donde estoy, dejo la situación donde estoy, voy a buscar acercarme al Padre, pero no de la misma actitud en la cual me alejé de Él. Voy a transformarme en mi actitud, en mi forma de ver las cosas, en la forma de ver a mi Padre, en la forma de tal. Claro, y hay un texto que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser autocríticos en cada pensamiento y ser autocríticos con la palabra del Señor. Renovar ese entendimiento, ese espíritu del entendimiento a través de la palabra, y de esa forma transformar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras formas de ser, nuestras formas de ver el mundo, para poder simplemente ser aquella persona con un carácter, con una personalidad, con una forma de comportarse, de relacionarse, no solamente con el cielo, sino también con el mundo que nos rodea, que sea conforme a la palabra, que será lo que agrada al Señor. Amén. Sí, hablábamos del temor, y me ponía a pensar yo, cuando una persona pierde el temor a Dios, pierde todo. Amén. Pero una de las cosas que pierde es la sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo hace días estaba leyendo la palabra del Señor en el libro de Job. Y dice la palabra que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Yo decía, Job era un hombre sabio, porque así empieza el libro. Era un hombre temeroso de Dios. Cuando una persona, como decía, pierde el temor a Dios, lo pierde todo. Pero qué bueno que, como dijo Pródigo, siempre hay una oportunidad para recapacitar. Dios siempre da oportunidad también para que recapacitemos. Bueno. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de la autocrítica que él no solamente ejercía sobre sí mismo,
sino que también la ponía como un referente dentro de la iglesia hacia los hermanos de las hermanas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Claro, para que alguien tenga un concepto adecuado del que debe tener sobre sí mismo, tiene que hacer autocrítica. Tiene que hacer autocrítica para saber cuál es su nivel de madurez, cuál es la capacidad espiritual de su vida, cómo se ejercita, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, el apóstol Pablo también hace algo que dice, bueno, considerando entre todos ustedes, mis hermanos, dice, del cual yo soy el mayor de los pecadores. Siempre da un ejemplo. Es más, hay un momento en el cual él no solamente hace autocrítica, ¿vale? Porque así ya también enlazamos con la autocrítica a nivel colectivo como iglesia. No solamente hace autocrítica a nivel personal, sino que él se encuentra en una situación en la iglesia de Gálatas. Vienen los judaizantes de parte de Jacobo, que es la cabeza de la iglesia primitiva en Jerusalén, que arrastran todavía ciertas costumbres del judaísmo, y vienen a imponer ciertas cosas del judaísmo que el apóstol Pablo en la iglesia de los gentiles rompe, porque es lo que el Espíritu Santo lleva a ministrar y a implantar a la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, con esa forma de comportamiento, se ve arrastrado para tener una doble forma de comportamiento, y con los gentiles, cuando está con ellos y no están los judaizantes, se comporta de una manera, y cuando están los judaizantes se comporta de otra por temor a ellos. Y el apóstol Pablo, viendo esto, hace una autocrítica y le dice lo siguiente. Dice, no entiendo cómo hayáis cambiado de opinión tan rápidamente. Dice, no lo entiendo. ¿Quién os ha perturbado para que cambiéis tan rápido de comportamiento? Para profesionalizarlo un poco, para si hay personas que no conocen un poco la palabra del Señor, pues no se entiendan. Y llega y dice lo siguiente. Voy a hacer algo. Os voy a dar esta enseñanza. El evangelio que os he entregado, si bajara un ángel del cielo, si viniera otra persona desconocida o conocida, como yo, aun yo mismo, si trajera otro evangelio, no lo recibáis, que los tales sean anatema. Él aconseja eso a la iglesia, haciendo un acto de autocrítica constructiva colectiva. Pero luego llega y tiene que corregir la situación, y al apóstol Pedro dice, y escribe el apóstol Pablo, que tuvo que enfrentarlo cara a cara y decirle, Pedro, lo que estás haciendo es digno de condenar. Y claro, lo que el apóstol Pablo hace tiene un sentido, y es que la autocrítica a nivel colectivo y a nivel personal, como dice en Efesios 4:13, tiene una finalidad, y es esta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque lo que quiere hacer la autocrítica es llevarnos a un crecimiento no solamente a nivel personal y particular, sino también a un nivel colectivo, como iglesia local, como iglesia, llevarnos a una madurez, a un crecimiento. Y creo que también en la iglesia, me gustaría saber vuestra opinión, porque están un poco tensos, pero yo creo que esto va a ser el principio de que todo vaya fluyendo en los próximos programas. En la iglesia también necesitamos ser atalayas y ser autocríticos con la iglesia para aportar, no solamente en aquellas cosas que hay que corregir con amor, con misericordia, con la palabra del Señor, sino también para aportar aquellas cosas como propósito que dejamos de hacer y tenemos que hacer, como puede ser evangelizar, como puede ser tener compromiso con los horarios, con la asistencia, y todo eso también tiene que ser una autocrítica colectiva de unos con otros para que todos juntos lleguemos a esa plenitud. Yo no sé si vosotros pensáis igual que yo. Amén. o... Yo pienso igual, pastor, en el tema de que la autocrítica constructiva y la crítica eclesiástica constructiva es buena, porque siempre hemos tomado la palabra crítica como algo malo, algo que... La autocrítica constructiva viene muy bien para aplicarnos lo que acabas de comentar, el tema de horarios, el tema de compromiso, el tema de
de estar presente en la iglesia cuando hay que estar, cuando un hermano te necesita, cuando ves a alguien que no está, que está decaído o está pasando por una situación adversa, y esa autocrítica que a lo mejor que yo voy, por ejemplo, de nuestro hermano Matías, que Dios le bendiga, le tenemos con nosotros de aquí, le echo el brazo por encima, le digo: Matías, soy tu hermano, te quiero, te amo, y con mi ejemplo puedo hacer que el hermano Joandri pueda ver a otro hermano decaído y le eche su bracito por encima, le diga que le quiere, que le ama, porque no hay mayor ejemplo que una persona misma. Porque hoy nos ha dado por estos hermanos, porque para los fariseos todos, menos él, todos necesitan cambiar. Sí, menos ellos mismos. Menos ellos. Pero para el Hijo de Dios, dice: cámbiame a mí, y con mi testimonio vas a hacer que ellos recapaciten y vengan en sí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. También hay una enseñanza en los evangelios en la cual hay un fariseo que la autocrítica que hace es esta: gracias, Señor, porque no soy como ellos. Sí. ¿Verdad? Esa es la primera autocrítica que hace. Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Yo diezmo, ellos no. Yo ayuno, ellos no. Yo oro, ellos no. Y sin embargo hay uno que dice, desde lejos, sin levantar la cabeza al cielo, se golpeaba y decía: sé propicio a este alma pecadora, ten misericordia de esta alma pecadora. Y dice la palabra, digámoslo así, abro comillas y digo: ¿quién es el que hizo la autocrítica correcta? Cierro las comillas y repito algo que dice la palabra. Dice, el publicano, dice el fariseo, no fue justificado, y el publicano sí fue justificado. Por lo tanto, la autocrítica nos lleva a nosotros mismos a tener una actitud de humildad y de humillación. Amén. Delante de Dios, y mucho menos nos lleva a tener una actitud altiva delante de los hermanos, porque dice que Dios, dice, resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Así que creo que haciendo esto que acabas de decir, que es muy importante, hay un texto que se encuentra en Efesios 4:15, y si te parece, leo este texto y nos cantamos una alabanza, ¿te parece? ¿Vale? Cógete la guitarra. Fíjense lo que dice este texto en Efesios 4:15, dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es que tenemos que crecer juntos. Y la autocrítica colectiva o eclesiástica nos lleva o nos es promovida por un deseo de crecimiento conjunto en unidad. Y no de cualquier manera, de cualquier forma, y mucho menos de lo que nosotros creemos. No, nos lleva a crecer en todo, en comportamiento, en relacionamientos, en relaciones interpersonales, laborales, familiares, ministeriales, etcétera, 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 pero no de cualquier manera, sino en Cristo, que es la cabeza de todos nosotros, es la cabeza de la Iglesia, y en Cristo tenemos que crecer bajo su palabra. Amén. Esa es la autocrítica que tenemos que tener dentro de las iglesias a nivel colectivo, para que nosotros no solamente seamos, digámoslo así, una prevención contra lo malo, contra lo que no agrada a Dios, contra el pecado, contra aquellas cosas que son humanas. Y cuando te digo humanas, te digo áreas culturales, malos hábitos personales, costumbres arrastradas del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Podría decir muchas cosas. Tenemos que ser esa prevención, pero también tenemos que ser aquellos que tenemos esa formación para fomentar aquellas cosas que nos llevan a ese crecimiento en Cristo. Así que creo que vamos a hacer unos minutos de alabanza, medita en esto,
necesitamos la autocrítica a nivel personal, a nivel colectivo, y creo que el Espíritu Santo se está moviendo en esta noche para que tengamos ese redarguir en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestro corazón, para que el Espíritu fluya en nosotros, para que la vida espiritual en nosotros vaya a otro nivel superior, más alto, más excelente. Y creo que en esta noche Dios nos va a bendecir y nos va a seguir bendiciendo. Antes cantábamos, en mi habitación hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y ahora, yo hermanos, soy muy torpe con la guitarra, pero ya que estamos con la autocrítica, cuando entiendes que el Señor Jesucristo actúa cuando tú ya estás en el suelo y no puedes ir más abajo, hay una alabanza que a mí me rompe los esquemas, que es esta alabanza que voy a cantar hoy, que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, te adoramos a ti, Señor. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Te adoramos a ti, Señor. Aunque no entendamos la situación, Señor, levantamos nuestras manos para adorarte a ti y darte toda la gloria, porque tú te la mereces. Cuando te damos la gloria a ti, Señor, tú actúas. Y cuando tú actúas, tenemos que confesar: todo va a cambiar. Lo siento en mi alma, Dios está obrando. Aunque no vea nada, el sol se va a asomar, lo gris se va a aclarar. Lo que dolía un día será parte de mi victoria final. Lo que hoy duele, yo te aseguro que en su día va a ser esa victoria que estamos esperando. Ese desierto que estamos cruzando va a ser para subir de nivel. Así que yo te digo y te despido en esta noche con esta alabanza. Se lo decimos otra vez al Señor: todo va a cambiar. Lo siento en mi alma, Dios está obrando. Aunque no vea nada, el sol se va a asomar, lo gris se va a aclarar. Lo que dolía un día será parte de mi victoria final. Yo lo creo, Señor. Gracias, papá. Oh, Señor, claro que sí, todo va a cambiar. Estamos en un proceso en el cual el Espíritu Santo comenzó una obra perfecta en nosotros. Amén. Y seguirá perfeccionándola. Amén. Hasta el día del Señor. También quiero decirles que si quieren interactuar con nosotros, hacer preguntas, si quieren orar, oración, solamente tienen que pedírnoslo y dejar su nombre, la petición, y nosotros estaremos orando por esa oración y por esa petición que tanto desea
de que sea respondida. Decirles de que, bueno, para terminar, si alguien dice, bueno, es que la autocrítica dentro de la iglesia, la visión la tiene el pastor y es solamente y exclusiva del pastor. Bueno, el monopolio no es del pastor. Vale, miren, yo he dicho de que esto es algo mío. Estamos viviendo una dictadura democratizada. ¿Qué es una dictadura democratizada? Un nuevo sistema de dictadura que se ha dado posible por el sistema parlamentario que tenemos de gobierno. Y bueno, aunque esto es harina a otro costal, quiero decir esto porque no todo lo que es ministrar tiene el monopolio de autoridad dentro de... Y aquí en la iglesia el monopolio no es dentro del ministerio pastoral. El ministerio pastoral está puesto para edificar, para bendecir, para cuidar, para ministrar lo que le pertenece al Señor, y es un cargo de mucha responsabilidad, pero también tienen que tener hombres y hermanos, hombres y mujeres, hermanos y hermanas que aprueben y que vayan en la misma línea que el pastor va, porque el pastor va correctamente en la voluntad del Señor. Por eso en Corintios capítulo 14 versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No dice juzgue solamente el pastor, dice los profetas hablen 2 o 3, dice los demás juzguen. Claro, porque dentro de la iglesia tiene que haber gente que esté juzgando, haciendo autocrítica de lo que sucede, para que todo esté bajo la doctrina de la palabra y bajo el orden correcto del Señor. Y para coger otro texto y no quitarle mucho tiempo para que los demás no digan algo y despedir, en Hechos capítulo 7 versículo 11 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los que estaban en una sinagoga, eran judíos y nobles, aceptan la palabra del Señor. Y este versículo dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que dentro de lo que el apóstol Pablo y su compañero predicaban entre las sinagogas, había gente que escudriñaba para ver si eran así las cosas. Claro, porque no todo lo que se dice de un púlpito, hermano, te lo tienes que creer, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tienes que tener esa autocrítica colectiva para ver si lo que se está predicando de un altar y de la palabra del Señor es conforme a las Escrituras, va en la línea de las Escrituras y de la sana doctrina, y podemos decir de que todo va en un normal procedimiento para que las cosas del Señor vayan bien. Así que creo que tenemos que recuperar de nuevo la autocrítica personal. Creo que tenemos que recuperar la autocrítica dentro de la iglesia para ir a un crecimiento y a una madurez superior, y creo que la autocrítica se tiene que hacer a través de la palabra como base fundamental, a través de los frutos del Espíritu, que es el amor, la paciencia, la misericordia, y sobre todo bajo el respeto, poniéndonos siempre principalmente nosotros en primera persona, porque no sea que no nos consideremos a nosotros mismos lo que hay que corregir en otro hermano, y nosotros el día de mañana pasemos por esa situación y podamos tropezar. Amén. Así que creo de que eso es algo que necesitamos. Hermano Giovanni, te doy la oportunidad de que digas algo para Cuba, para todos los hermanos cubanos. No, es como decía el pastor, una autocrítica para edificar en la línea del Señor, con un manual que nos ha dejado el Señor, que es su palabra, y con la guianza de su Espíritu Santo. Amén. Para los gitanicos de ahí de Valdebernardo. Pues yo cada vez que veo gente, y hoy me está sorprendiendo, la verdad, que esta red social se está conectando muchísima gente. De unos datos, porque yo como no entiendo... Pues ahora hay 70, pero hace un momento había 170 personas. No entiendo el TikTok, no... Y en medio de tu problema, de tu dificultad, tenemos un Dios que todavía sigue obrando. Amén. Hay personas que seguramente, por desgracia, nos estén viendo desde los hospitales o desde una habitación, envuelto en sus lágrimas. Esto ya es, como ha dicho el pastor, harina de otro costal. Todavía tiene solución. Todavía la sangre de Jesucristo te puede limpiar de pecados. Amén. Amén. Dios te ama más de lo que te puedes imaginar. Todavía hay solución para tu vida. Y todavía Dios puede sacar ese siervo o esa sierva
que tanto anhelas ser. Todo no acaba aquí. El Espíritu Santo obra y obra para bien. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Pues bueno, familia en el Señor, hermanos y hermanas, aquellos que nos escucháis, quiero hacerles una invitación para que vengan a la iglesia, para que puedan seguir conociendo de lo que Dios quiere hacer con usted, lo que Dios quiere hacer a través de usted. Que vengan los jueves, domingos, 7:30 de la tarde y puedan estar con nosotros ejerciendo y pudiendo realizar esos cultos de tantísima bendición que estamos Amén. teniendo. Así es. Como decía mi hermano César, como decía mi hermano Joandri, Dios tiene planes nuevos, Amén. proyectos nuevos para usted. Y eso no va a cambiar por mucho que se levanten las situaciones, las circunstancias, los mismos infiernos. El propósito de Dios prevalecerá y se cumplirá y será real en su vida, al igual que se ha hecho en la nuestra y seguimos en ese proceso. Así que les invitamos a que estén con nosotros, oramos, damos gracias al Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos de que el Señor añada a la iglesia a aquellos que tiene Dios un sentir con ellos aquí en este lugar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y hasta la próxima semana. Bendiciones. Amén. Amén. ¿No se corta?